Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Como veis es súper temprano, está amaneciendo y lo primero que voy a hacer es poner lavadoras. Quiero lavar todas las mantas de los sofás. Voy a hacer un par de lavadoras, no las voy a poner todas de golpe. Hace muchísimo frío y madre mía, qué pintas que llevo. Estoy mirando a ver qué tiempo va a hacer porque estoy de la lluvia ya un poquito cansada. Quiero ir a andar a la montaña y si llueve pues lo tengo bastante difícil, pero no, hace frío, pero hoy sí que puedo ir a andar. Pero antes de irme a andar me quiero dejar la casa recogida. Quiero hacer las camas, ventilada la casa. Tengo, como ayer llovió, tengo los tendederos en el comedor, pero he descendido la ropa. Bueno, que quiero dejármelo todo hecho. Y mientras se ventilan y se enfrían las camas, voy a doblar la ropa y planchar. También quiero cambiar la tabla de planchar porque hace un mes que me compré una más pequeña, esta ya está vieja, le toca el cambio, pero sabes que un día por otro, mañana lo hago y no lo haces, pues hoy la tiro. He puesto también a lavar la colcha de la cama, la voy a cambiar. Me gustaría hacer las cortinas y la alfombra, pero va a llover, soy realista y llego hasta aquí. Lo otro pues lo haré otro día. Si fuera verano o primavera, lavaría las cortinas y las colgaría, pero hace mucha humedad y esa opción pues no puede ser. Entonces me voy a esperar a otro día que haga buen tiempo y un poquito de viento y las lavaré. Ya estoy otra vez, bueno, el ejercicio pues lo sigo haciendo, el yoga. Me faltaba volver a ir a andar porque con las lluvias pues como que lo tenía un poco aplazado y estoy durmiendo mejor, o sea que estoy súper bien. Y ahora ya, una vez tengo mi rutina de casa básica hecha, mis ejercicios, he ido a andar, me he duchado, me he peinado, todavía no me he maquillado, eso lo haré después de desayunar, me voy a tomar un buen desayuno. Yo hago ayuno intermitente y hago un poco la dieta cetogénica. No la cumplo al 100%.
Ahora poco a poco lo que estoy volviendo es a retomar todo, pues como antes de las Navidades, pues la dieta, los ejercicios, caminar, bueno, lo había dejado un poquito de lado. También pues la situación familiar del momento, pues tuve que variar cosas, pero que bueno, que ya no se excusa y ahora ya pues me toca pues volver otra vez. Y una de ellas es desayunar bien. Mi familia cenó tortilla de patatas, yo no cené. Como hago el ayuno intermitente, pues me saltó la cena. Me siento mucho mejor, ¿eh? No es aquello de que hacer dieta, no, no, es una dieta que te hace tener mucha energía, estás muy motivada porque ves que te deshinchas, la verdad es que baja mucho volumen. Y me doy algún capricho, como por ejemplo la tortilla de patatas. Es algo que me encanta, no lo como cada semana, pero bueno, como ya las navidades han acabado y yo ya estoy volviendo otra vez a ponerme al día, pensad que con esta dieta he bajado 20 kilos. Sí que es verdad que las navidades he pillado alguno. ¿Qué le voy a hacer? Pero no pasa nada. Al igual que uno coge, los deja. Y ahora si me queréis acompañar, una vez ya te hemos hecho todo eso, que es un montón de cosas, ahora voy a pasar a hacer mi habitación y mi cuarto de baño. También haré el cuarto de baño de mis hijos. Una vez he repuesto pues los algodones, el papel higiénico, las cosas que veía que faltaba, pongo el producto y mientras dejo que actúe paso a lo que es mi habitación. Los cristales los voy a hacer por dentro porque como seguimos con el temporal, cada día llueve, o sea que no me voy a poner a limpiar un cristal si sé que va a llover. A ver, si es de esas veces que es lluvia con barro, sí, en el momento, aunque llueva, lo quito porque cuando se secan pues cuesta mucho luego quitarlos. Pero si es agua como ahora, pues limpio por dentro y ya está. Y por supuesto voy regando las plantas. Y me gusta regarlas antes de limpiar el cuarto de baño, porque quieras o no, porque las riego en el cuarto de baño, siempre cae arenita. Entonces aprovecho a regarlas antes de limpiarlo.
Mira que es entretenido el cabecero, pero es que me encanta, estoy enamorada de mi cabecero, es mexicano. Todos los muebles de mi habitación son mexicanos, me encanta. Y mi cabecero es que estoy súper enamorada de él, pero tiene mucho trabajo, la verdad. Ya tengo la habitación hecha y ahora voy a pasar al cuarto de baño. Cada día repaso lo que son la pica, el espejo, el sanitario, pero así limpieza a fondo pues cojo un día de la semana, no los hago todos de golpe. Hoy voy a hacer dos y otro día pues haré otros dos. Lo tengo bastante simplificado. Parece que estoy tardando mucho, pero no. Yo a las 10:30 ya tendré hecha lo que es mi casa, la rutina básica, mis ejercicios, mi cuidado personal y lo que es hacer alguna zona de la casa pues a más detalle. Y ya se va acercando la hora de comer y vamos a preparar la comida. Hoy voy a hacer costillas de cerdo con salsa barbacoa. A la bandeja le voy a poner papel de aluminio para protegerla. ¿Por qué? Porque cuando la vaya a limpiar me va a ser mucho más fácil. La costilla saca muchísima grasa y con el calor se quedaría incrustada y cuesta un montón limpiarla. Y por eso lo hago así. Así me facilito el trabajo. Es una receta súper fácil. Y os digo, las costillas hay que quitarle la membrana que hay por detrás, una blanca, coges con un pequeño corte y estiras, es como si sacaras papel. Y luego las parto por la mitad para poder dividirlas en la bandeja y que me quepan bien. Hay tres costillares. Sal y pimienta y un chorrito de aceite. Lo tienes que hacer por las dos caras. Primero he hecho una y ahora le daré la vuelta y haré la otra. Y lo meteré al horno a unos 190 grados una hora.
Le he puesto a ir al horno y se hace mucho más rápido. O sea que si le vas a poner aire como yo, redúcelo a 45 minutos por cada lado. Esta comida les encanta a mis hijos. Yo no voy a comer de esto. El otro día hicimos cuartos de pollo al horno y puse alguno más pues para yo tener al mediodía. A mí no me gusta la carne, solo me gusta el pollo, la verdad. Y entonces suelo hacer eso. Me lo pidieron ellos y a mí me encanta cuando me piden, mamá, hazme esto. Ay, me encanta que se acuerden de platos, que los disfruten y bueno, mientras estén viviendo conmigo, pues darle esos caprichos, ¿no? No es la salsa barbacoa que suelo hacer siempre con estas costillas. La cocino yo, la hago yo, pero no teníamos cerveza y como vivimos a las afueras, pues no vamos a bajar al coche expresamente a comprar cerveza. Entonces he hecho la salsa de barbacoa que hago con las alitas de pollo estilo Texas. Os dejaré en la descripción para que podáis hacer la receta. Es súper fácil, ya os digo, que os saca de un apuro y está súper rápido hecho y está muy rica. He acompañado las costillas con patatas hervidas y salsa remolade. No lo he grabado porque ya me habéis visto hacerlo en muchos vídeos. Pero bueno, que son dos cosas que pegan mucho. Está muy rico, la verdad. Las dos cosas mezcladas están deliciosas. Y ahora pues después del comer pues toca recoger la cocina. Ya os digo, a mitad de mañana ya tenía toda mi casa hecha. Mi marido está limpiando el garaje y entonces le he estado diciendo cosas que quería que tirase. Y ha sacado una cámara que yo, tíralo, tíralo, porque yo soy de tirarlo todo, la verdad. Y él no, a él le gusta guardar. Y menos mal que no me ha hecho caso, de esas veces que dices, menos mal que no me ha hecho caso, porque ha puesto a cargar la cámara y ha sacado vídeos de cuando mi hijo pequeño era un bebé. No os podéis imaginar la alegría que me ha dado. No los he querido mirar. ¿Por qué? Porque tenía que seguir grabando y ya solo ver un fragmento me he emocionado, me he puesto a llorar y digo, madre mía, el palizón de llorar que me voy a dar esta tarde. No por tristeza, sino por alegría. Pero verlo tan pequeñito, que tendría unos 8 meses, y mi hijo, pues el mayor, tendría 7 años, 7 años, casi 8, y verlos ahora
uno que sobrepasa el 1,80 m y el otro que casi lo roza, pues mira, me he emocionado muchísimo. Y entonces esta tarde tenemos plan. Ya teniéndolo todo hecho, ya me despreocupo de la casa y ahora a disfrutar. Pues de una tarde maravillosa, ¿qué os voy a decir? Recordando cosas, viendo a mis niños de pequeños y bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Y como cuando eran pequeños, bueno, es que dejé de trabajar pues ahora 6 años, pues me he perdido muchísimas cosas de su infancia, ¿no? Porque me centré pues en mí profesionalmente, pero ahora lo estoy disfrutando pues como una niña pequeña y me encanta lo que hago. Soy feliz como no me hubiese imaginado que estar en casa y dedicarme a mi familia y a mi hogar podría sentirme tan llena como persona y como mujer. Y lo más importante, tener tiempo para mí, para lo que sea. Como si no quiero hacer nada, como si quiero hacer, pero tener tiempo para ti. Eso es lo más maravilloso de todo. Y ahora ya sí, os tengo que dejar. Espero que este vídeo os haya gustado. A mí me ha encantado porque, oh, qué bonito. ¿Qué os puedo decir? Soy una enamorada de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.